Y quiero invitarle a que abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 7. ¿Cuántos están leyendo juiciositos el libro? Ya hoy debemos estar en el día 7, ¿cierto que sí? Hoy usted está aprendiendo que Dios es nuestro refugio, que en Él encontramos nosotros descanso, y que también cuando nosotros estamos en el tiempo devocional es cuando Satanás más va a intentar dañar lo que hacemos, lo que estamos intentando lograr en nuestro tiempo devocional. Hace 8 días nosotros hablamos que necesitamos permanecer en Cristo porque separados de Él nada podemos hacer. Y ese permanecer en Cristo es una de las cosas, es que usted tiene que aprender a orar diariamente, en todo tiempo, en todo momento, buscar la presencia de Dios, porque ahí es donde usted va a obtener la victoria que necesita para su vida. Recuerde Juan 15: separados de mí nada podéis hacer. Usted, entonces, si quiere tener un fruto, si quiere tener victorias en su vida, si quiere hacer cosas significativas, necesita aprender a permanecer en Cristo. Normalmente para nosotros eso es, o creemos que es venir a la iglesia, que es no faltar a un culto, que es leer la Biblia. Bueno, sí, hace parte de eso, pero usted necesita también orar día tras día. Amén. La semana pasada también le dije que la oración es un reconocimiento humilde, escuche, humilde, de que nosotros no podemos hacer nada y que necesitamos de Dios. Así que cuando usted se arrodilla, cuando usted está buscando a Dios, usted está diciendo: yo no puedo, necesito a Cristo, yo no soy capaz, necesito de Dios. La oración nos hace humildes. Pensando en esto que le acabo de decir, una de las barreras más grandes que a veces tenemos para la oración es nuestro propio orgullo. Creemos que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera. Pensamos que no necesitamos la ayuda de Dios. Pensamos que no necesitamos de una oración para que nos vaya bien, o en un negocio, o en una decisión, o en las cosas que vayamos a hacer. Cuando usted decide orar, usted reconoce: no puedo solo, necesito ¿a quién? A Cristo, necesito a Dios. Así que, como recorderis de la semana pasada e introducción para el día de hoy, me interesa que usted haya empezado a orar esta semana, empezado su tiempo de devocional. Bueno, si ya lo tenía, pues perfecto, hay que fortalecerlo, pero si no lo tenía, es bueno que haya empezado, porque usted ahora está diciendo: no soy yo, ahora necesito ¿a quién? A Cristo. Ya no es lo que yo me imagine, ni es mi fuerza, es Dios en nosotros. Ahora yo quiero darle a usted otro argumento, otra razón por la cual usted debe orar esta mañana. Para eso vamos a leer 2 de Crónicas capítulo 7. Vamos a leer 5 versículos, del versículo 11 al 16. Y he titulado la enseñanza esta mañana como: Dios promete oír nuestras oraciones. Y entonces yo quiero que usted vea cómo Dios se ha comprometido con usted y conmigo a escucharnos. Pero quiero que entonces vayamos a la palabra de Dios y leamos estos versículos. Entonces, 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 11, dice así la escritura: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Bien, quiero que usted se fije en 3 cosas principalmente
en estos versículos. Y finalmente quiero que usted se convenza hoy, si no lo logramos hace 8 días, hoy se convenza, hombre, tengo que orar, tengo que dedicar tiempo al devocional, no me puedo quedar sin orar, eso es fundamental y tiene que ser algo diario. No puedo pasar un día sin buscar a Dios porque lo necesito. Eso es lo que yo quiero que usted se convenza. Ahora, quiero que en primer lugar se fije el versículo 11. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová. Usted sabe que David se propuso construir el templo para Dios. De alguna manera Dios había bendecido a David, Dios le había dado victoria sobre sus enemigos, etcétera. Pero David tenía un deseo, una pasión en su corazón, y era una pasión por la casa de Dios, una pasión por la presencia de Dios. Él anhelaba hacer construir algo para adorar a Dios, y entonces en su corazón puso: voy a construir un templo. David intentó hacerlo. Usted sabe que lo que continúa la historia, un profeta le dijo a David: tú no lo construirás porque tú has derramado demasiada sangre, sino que un hijo tuyo lo hará. Pero por cuanto has decidido y has deseado esto en tu corazón, siempre tendrás un hijo en el trono de Judá. Esa fue la promesa. David, usted lee Primera de Crónicas, reunió dinero, reunió una cantidad de oro. Me puse a hacer más o menos una estimación de lo que dice la Biblia, pasándola a nuestros tiempos, porque ahí se habla de talentos y uno no sabe cuánto pesa un talento, pero más o menos era más de 30 toneladas de oro. Imagínense, eso es mucho, así de oro. Y lo otro, pues incontable la cosa de que David había reunido. Él mismo dice en un versículo en Primera de Crónicas: aún de mi propia hacienda, de mi propio dinero he dado para la casa de Jehová, porque la casa de Jehová me es altamente preciosa. Él deseaba, eso estaba en el corazón de David. Él colocó los planos. Usted cuando lee Primera de Crónicas, usted encuentra ahí una cantidad de listas de los turnos de sacerdocio. David se encargó de decir: la alabanza va a ser así, los jefes de la alabanza van a ser así, van a cantar esto. Hasta inventó instrumentos musicales. Usted sabe que una gran cantidad de salmos, la gran mayoría, pertenecen ¿a quién? A David, porque él era un hombre que estaba apasionado por la casa de Dios, pero él no la pudo construir. ¿Quién la construyó? Salomón. Y al comienzo de este versículo, entonces vemos, Salomón inicia su reinado y ahora dice: terminó, se acabó la construcción, se terminó todo ese tiempo en que se había invertido todo ese oro, toda esa plata, todas esas cosas, y se había construido un edificio. Hermano, no nos podemos imaginar cómo era esto de hermoso, pero usted tiene que pensar y decir: esa vaina tenía que ser muy bonita. Imagínese, oro, la luz del sol, ¿cómo reflejaba eso a la distancia? ¿Cuál era la sensación que tenía el israelita que venía de la provincia y que llegaba a Jerusalén y se encontraba con ese templo? Pues era de asombro, de sorpresa. Por eso nosotros encontramos en los salmos, y este miércoles hablamos de uno de ellos, decía: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Porque veían una cosa hermosa, y además no solamente era el edificio, sino que ellos entendían que ahí residía la presencia visible de ¿quién? De Dios. Ahí estaba. Ellos sabían que ahí Dios se manifestaba, que ahí Dios hablaba, que ahí era donde se perdonaban los pecados, donde se confesaban, donde se hacían los sacrificios. Ellos entendían todo esto. Salomón termina este templo, y yo quiero que en primer lugar entonces usted se fije en cómo David, cómo Salomón hacen un propósito de establecer un lugar de adoración o un lugar de búsqueda de Dios. ¿Cuánto tiempo se gastaron haciendo esto? Varios años. David recolectando el dinero, Salomón construyendo. Lo cierto era que ellos estaban intencionalmente estableciendo un lugar de buscar a Dios. Cuando Salomón consagra este sitio, quiero que mire ahí el capítulo 6. Vamos a leer el versículo 18. Cuando se termina el templo y Salomón dedica, y él hace una oración. Mire el versículo 18
del capítulo 6, dice: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Y esta es una declaración humilde y totalmente honesta, porque Dios, el omnipotente, el Rey de Reyes, no puede encasillarse o meterse en un edificio. No puede. Salomón reconoce esto, pero aún así él sabe que Dios ha escogido a Jerusalén, que Dios ha escogido el arca del testimonio como un lugar donde su presencia se ha de manifestar. Dios es incontenible, pero Dios ha decidido de alguna manera manifestarse. Mire, y esto es significativo para usted y para mí. Nosotros, escúcheme, querido hermano, no podríamos entender absolutamente nada ni comprender nada de lo que Dios hace a menos de que Él nos lo revele. Y eso es lo que Dios ha querido hacer con usted y conmigo. Si usted decide buscar a Dios, si usted decide establecer las bases y los fundamentos para que en su vida haya una búsqueda de Dios, esté seguro que Dios le va a hablar, esté seguro que Dios le va a responder. Aunque Dios es incontenible, aunque nosotros no podemos por nuestro solo y puro razonamiento comprender quién es Dios, Dios ha querido comunicarse con nosotros. Mire, lo que usted y yo conocemos de Dios es porque Dios nos lo ha permitido conocer. Amén. Y en esa medida, aquí cuando nosotros hablamos de la oración, es importante comprender que Dios quiere comunicarse con usted. Salomón entonces reconoce, cuánto menos, dice aquí el versículo: esta casa que he edificado, por más que fuera hermosa, esa casa no iba a contener a Dios. Pero mire lo que sigue diciendo: mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Así que fíjese, Salomón tenía una intención: no solamente construir un edificio bonito, sino un lugar donde Dios pudiera comunicarse con su pueblo, donde las oraciones que se dirigían llegaran directamente a la presencia de Dios. Eso era lo que estaba pensando Salomón. Eso es lo que estaba pensando David. Ahora, quiero que pensemos un poco en esto que estamos hablando. Ellos construyeron un templo, pero usted sabe que en el Nuevo Testamento se dice que ya no hay edificios, ya no hay templo. Ahora el lugar de adoración de Dios, ¿quién es? Somos usted, soy yo. Mi vida, mi cuerpo es un templo de Dios. Dios ha decidido ahora de una manera maravillosa residir. Por eso usted tiene el Espíritu Santo. ¿En quién? En usted. ¿Recuerda usted lo que pasó en Mateo 21, versículos 12 y 13? Miremoslo. Señor Jesús llega a Jerusalén a las fiestas y él desea ir al templo, y mire lo que pasa. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y mire, esto tiene, pues, en primer lugar, el templo que había construido Salomón, bueno, fue destruido, después Herodes construyó uno, pero estaba en el mismo lugar, ¿sí? Ese templo debía ser el sitio donde la gente iba a buscar ¿a quién? A Dios. ¿Qué ha pasado ahora? Es un lugar donde hay negociantes, gente haciendo trueque por aquí, canje por acá, gente no buscando a Dios, sino buscando dinero, buscando su compensación personal a nivel material. Lo que era el lugar para buscar a Dios ahora se volvió, dice aquí, una cueva de ladrones. Hermano, usted ahora es el templo de Dios, pero usted puede decir que usted es casa de oración.
¿Sabe qué pasa con muchos de nosotros? Que a veces estamos, al igual que ese templo en la época de nuestro Señor Jesús, ocupados en negocios, ocupados en todo menos en ser la casa de oración que debemos ser. Nuestra vida a veces es todo menos oración para nuestro Señor. A veces estamos ocupados pensando en cuánto voy a ganar, cuánto voy a perder, qué debo estudiar, qué no debo estudiar, dónde debo ir, dónde son las próximas vacaciones, qué debo comer, qué no debo comer. Estamos pensando en eso y nuestra vida, que debe ser el edificio de Dios, la casa de Dios, ahora ya no es el templo de oración. ¿Cuál era el propósito de lo que construyó Salomón? Un lugar para buscar a Dios. ¿Cuál es el propósito de su vida, querido hermano? ¿Cuál es el propósito de su vida? Buscar a Dios, glorificar a Dios. Así que usted debe orar, porque para eso usted ahora es el templo de Dios. Usted debe buscar a Dios, porque para eso está su vida. Fíjese, entonces, en la primera parte de lo que estamos estudiando en Crónicas, en Segunda de Crónicas, que David y Salomón construyeron un templo con un firme propósito. Usted tiene que convertir su vida en una vida de oración. Usted necesita establecer los fundamentos para que su vida sea una vida de oración. Hermano, probablemente una de las cosas que más debieran enfatizarnos a nosotros cuando nos volvemos cristianos es: tiene que orar, tiene que orar, tiene que orar, tiene que orar y ore más. Pero no, a veces aprendemos otra cantidad de cosas y lo último es orar. Decía un predicador famoso, ya murió, pero decía: uno de los deberes que más se le pide a los cristianos en la escritura es orar, y es uno de los deberes más descuidados. No oramos, no sacamos el tiempo para orar. Estamos dispuestos a cambiar nuestro tiempo devocional por dormir o por ver una película o por no sé, cualquier cosa. Cuando a veces vamos a vacaciones decimos: necesito vacaciones de la iglesia. Un cristiano no necesita vacaciones de la iglesia, querido hermano. Un cristiano no puede estar de vacaciones. Usted estará de vacaciones de su casa, de su trabajo, etcétera. Pero usted no puede estar en vacaciones de lo que se supone que usted es. Usted es cristiano. Ay, necesito descansar y vacaciones de orar. No, usted tiene que clamar, porque eso es lo que usted necesita. Así que usted hoy, bueno, y empezamos desde el lunes, ya tiene que tener el fundamento claro y firme en su vida, que necesita orar. Ya tiene que haber establecido un tiempo determinado, un tiempo específico, un lugar determinado donde nadie le interrumpa, donde usted pueda dedicarse un tiempo a interceder, a clamar a Dios, donde usted pueda o llorar o hablar en voz alta o bueno, lo que sea, pero usted necesita. Eso es lo que usted necesita hacer. Es como lo que hizo Salomón y David, construir ese templo. Usted necesita hoy hacer eso. Ahora, quiero que se fije en la segunda parte. Mire el versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo. Fíjese cuándo aparece Dios: cuando él ha terminado el templo. Ahora, después de que Salomón termina la dedicación del templo, ahorita lo vamos a ver, Dios también aparece. Pero mire, me interesa este versículo 12, lo que dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. En primer lugar, fíjese que Dios aceptó el templo que había construido Salomón. El templo que estaba en el corazón y en la mente de David, el templo que llevó a cabo, que ejecutó la construcción Salomón, ahora Dios lo aceptó. Mire cómo lo aceptó Dios. Mire el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 7 de ese mismo capítulo. Mire cómo lo aceptó Dios. Dice: cuando Salomón acabó de orar, después de que se terminó de construir el templo, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa,
se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Mire lo que sucedió. Salomón termina la construcción, ya todo está bonito, dice: vamos a hacer la fiesta de inauguración y vamos a dedicar este templo a Dios. Hace la oración que hace unos minutos leímos, en donde él dice que esta casa sea una casa de oración, donde tú escuches las oraciones y perdones, etcétera, etcétera. Y Dios responde. Mire, si usted decide buscar a Dios, Dios va a responder favorablemente a esa decisión. Dios va a responder a eso. Si usted decide: Señor, voy a madrugar a orar, o voy a dormir menos, y en la noche voy a hacer mi tiempo devocional. Si usted decide hacer eso, tenga la plena seguridad que Dios va a responder. A ellos Dios les respondió con fuego. Ellos estaban haciendo un sacrificio, y qué bonito fue para ellos ver que estaban haciendo el sacrificio y no tuvieron que encender el fuego, sino que el fuego descendió ¿de dónde? Del mismo cielo. El sacrificio fue aceptado. Pero mire lo que sigue diciendo ahí. La presencia, dice el versículo 2: y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Salomón construyó algo hermoso, pero de nada servía eso si Dios no aceptaba. De nada servía todo el oro. Recuerde que le dije que más de 30 toneladas de oro, eso es mucho oro, muchísimo oro. De nada servía si Dios no aceptaba el sacrificio y si su presencia no llenaba ese lugar. De nada servía. Hermano, estoy seguro que si usted decide, lo reitero, buscar a Dios, Dios lo va a bendecir. Dios va a llenar su vida de su presencia. Dios va a hablarle. Usted va a experimentar el gozo, paz, dirección, consuelo como no se imagina, pero necesita decidir hacer. ¿Qué más sucedió? Finalmente dice el versículo 3: cuando todos los hijos de Israel vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron. ¿Y qué hicieron? Muy bien. A veces nosotros no sabemos alabar a Dios, ¿sabe? Porque no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Porque usted no ha sido todavía, su corazón no se ha llenado de ese gozo, de esa plenitud, de esa presencia. ¿Y usted dónde logra eso? En su tiempo de oración, hermano. Aquí en la iglesia nosotros adoramos todos unidos, y qué bendición, cantamos Hosana, bueno, las canciones que cantamos hace un momento, y pues qué bendición, y Dios puede tocarlo a usted acá, pero mejor si usted lo hace en su casa y aquí simplemente viene y manifiesta lo que ha recibido en su tiempo de oración. Pero a veces no adoramos y esperamos que el que está aquí cantando, o la banda, o que el predicador, etcétera, haga todo el trabajo que nosotros necesitamos hacer en casa, de rodillas. Hermano, usted necesita buscar la presencia de Dios y Dios le va a responder. Mire, Salomón construye esto y fue gloriosa esa manifestación de la presencia de Dios. Fuego del cielo, una nube a tal punto que los sacerdotes no podían ni siquiera entrar. Y es que cuando la presencia de Dios llena un lugar, la humanidad desaparece. Hermano, y aquí les digo algo, además, si usted quiere vencer áreas en su vida, usted necesita que la presencia de Dios llene su vida, y todo lo humano, todo lo carnal, todo lo débil será derrotado, porque Dios estará actuando en usted. Pero mientras no lo haga, usted estará luchando contra uno que no es derrotado. Necesita la presencia de Dios. Eso sucede aquí. Ellos están ahora adorando y la presencia de Dios está en medio de ellos. ¿Por qué? Porque decidieron establecer un lugar para buscar a Dios. Usted necesita hacer exactamente eso. Mira, hay unos versículos que quiero que usted se lleve en su corazón. Vamos a leer Jeremías 29, 12 y 13. Dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro
Dios aquí ha dicho, si ustedes me buscan con todo su corazón, me van a encontrar. Dios no está jugando las escondidas con usted, mi querido hermano. Ay, se arrodilló, me lo va a esconder ahí para que. No, Dios está dispuesto a responder si usted lo busca a Él de todo corazón. Mire qué bendición, aleluya. Si nosotros nos consagramos a buscarlo a Él, tarde o temprano Él va a responder. No va a guardar silencio, Él está atento a nuestras oraciones. Pero mire ahora lo que dice el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 7, versículo 7. Usted ha escuchado ese versículo, lo conoce. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sigamos leyendo. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Sigamos leyendo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Siguiente. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Sigamos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? Dios se ha comprometido a responder nuestras oraciones. Dios está dispuesto a escuchar. Llévese eso en su corazón y llévese eso en su mente. Si yo busco a Dios de todo mi corazón, Él se va a dejar encontrar. Si yo pido, si yo lo busco, lo voy a encontrar a Él. Llene su vida de esto. A veces pensamos que cuando oramos Dios no va a responder o Dios no está atento. Sí, hermano, Él está ahí. Pensamos que la respuesta debe ser inmediata y entonces por eso a veces desfallecemos. No, Dios está escuchando y Él sabe cuándo tiene que dar las cosas. Él sabe cuándo tiene que responder. Pero esté seguro que Él le está escuchando. Esté plenamente seguro y convencido de eso. Volvamos a Segunda de Crónicas y mire la tercera parte, el tercer punto que quiero que usted se fije en ese relato, en esa historia. Dice el versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y está hablándose de castigo, está hablándose de tragedias, está hablándose de cosas no agradables. Y lo que me llama la atención es que aquí dice: si yo cerrare y si mandare. ¿Quién es el que hace esas cosas? Dios. Escúcheme, siguiente versículo, versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y les perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aún en medio del castigo, Dios se ha comprometido a escucharnos. Todos indefectiblemente pecamos. Y qué horrible es cuando usted ha cometido un error, un pecado, y levantarse a orar, usted no quiere ni levantar los ojos. Yo recuerdo hace muchos años en mi vida, pues pasé por un periodo difícil. Y entonces yo sabía que había que orar, yo sabía que había que buscar a Dios, pero uno no siente las ganas. Usted como que solamente dice: Dios. Y la vergüenza, la humillación, el dolor, usted siente que Dios solamente lo está mirando para castigarlo, que se lo va a comer. Usted se imagina de todo y usted no quiere ni orar. Como que es mejor dormirse y no poner la cara, no decir: aquí estoy, perdóname. Y eso fue una lucha difícil de pasar, de ese tiempo, para convencerme a mí mismo que tenía que buscar a Dios a pesar de. Y escúcheme, cuando usted falla, cuando usted comete un error, una de las cosas que se ve más afectada es su vida devocional. Usted ya no quiere orar, usted va a buscar la Biblia y pero es que si yo no soy capaz, si yo no puedo. Pero aún en medio del dolor, del castigo por el pecado, ¿quién se ha comprometido a responder las oraciones? Dios. Dios ha dicho: yo voy a responder las oraciones. Y hay algo bonito en ese versículo 14
de una vez, como vamos avanzando y adelantando en los temas de estas enseñanzas, cómo debiera uno orar. Mire el versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo. En primer lugar, usted necesita humillarse. Y la humillación no es solamente colocarse de rodillas. Humillarse es una actitud que está en el corazón. Y mire cómo se manifiesta esto. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Usted, cuando se humilla después de un castigo como este, donde hay pestilencia, donde hay langosta, donde hay crisis económica, cuando sucede eso, usted se humilla, busca a Dios, ora a Él y dice: y se convierten. El siguiente paso es ese, dice: y se convierten de sus malos caminos. Entonces usted ve, primero necesito humillarme, después necesito orar y buscar a Dios, y finalmente necesito corregir, cambiar. Yo no puedo seguir igual. Evidentemente Dios está haciendo aquí una alusión al castigo por obrar mal, porque Israel decía, y usted lo conoce bien en la ley: si ustedes hacen lo que yo les digo, serán bendecidos; si no hacen lo que yo les digo, les irá mal. Y entonces viene una serie de consecuencias por no hacer lo que Dios mandaba. Dios está hablando de esas consecuencias. Si ustedes no hacen, yo voy a cerrar los cielos, yo voy a enviar la langosta, yo voy a enviar pestilencia. Pero si ustedes se humillan y me buscan y además se convierten, miren lo maravilloso de esto, la parte final: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Usted, en medio de la crisis por un error, de la crisis por un pecado, en medio de la culpabilidad más horrible, usted necesita buscar a Dios humillado, convertirse, cambiar su conducta, y créame que Dios le va a escuchar, va a perdonar su pecado y va a sanar su vida. Amén. Va a ser así. Eso es lo que Dios se ha comprometido. En medio aún del castigo por el pecado, en medio de las situaciones más horribles, Dios dice: te voy a escuchar si me buscas. Pero mire lo que sigue diciendo ahí el versículo 15: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Mire qué cosa tan bonita que dice acá: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios está diciendo: voy a tener mis ojos puestos ¿en dónde? ¿En dónde? En el templo. Mi corazón, ¿dónde estará? En el templo. ¿Y sabe qué? Cuando Dios dice voy a tener mis ojos, es que Él va a estar siempre atento. Cuando Él dice que va a tener su corazón, es que va a tener como una prioridad eso, ese templo. Dios nos está mirando. Dios nos ama a nosotros personal, particular, individualmente. Él está pendiente de nuestra vida. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe por lo que estás pasando. Y Él dice: mis ojos están en ti y mi corazón está en ti. Escuche eso. Ahora mire lo que dice el siguiente versículo: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. La presencia de Dios iba a estar en ese templo para siempre. Dios está con nosotros. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos al finalizar? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hermano, usted no está solo. ¿Usted está con quién? Con Dios. Dios no solamente tiene sus ojos, ni no solamente tiene su corazón en nosotros, sino ha puesto su presencia en nosotros. Aleluya. Aleluya. Mire, hermano, usted necesita orar. Porque Dios se ha comprometido a responder nuestras oraciones. Si usted decide construir, así como Salomón, un templo que sea casa de oración, y para nosotros ya no es construir un edificio, sino hacer que nuestra vida, mi vida, sea una vida de oración, Dios va a responder, hermano. Dios le va a responder. Tarde o temprano Dios empezará a tocar
su mente, Dios empezará a darle victorias que usted no se imaginaba, usted empezará a experimentar paz, gozo. Como Pablo, en medio de tanto dolor y en medio de tanto sufrimiento, puede decir, estad siempre gozosos? Pues porque él sabe, mi refugio es Dios. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Nada me va a pasar. Dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pablo sabe esto de memoria y ha aprendido a perseverar en la oración. Por eso no hay nada que le afecte. Pero nosotros, ¿cuántas veces nos vemos sorprendidos o porque nos dejaron, nos echaron en el trabajo, o porque se terminó una de nuestras relaciones, o porque la economía está difícil, o porque me duele no sé qué por acá, esto, aquí? ¿Cuántas veces no se nos amarga todo un día por cosas tan simples? ¿Sabe? Porque no tenemos nuestra esperanza en Dios, simplemente porque no hemos aprendido a buscarle a Él, y Él no se ha convertido en lo más importante. Usted necesita cambiar las prioridades de su vida. Necesita que lo primero que usted hace día tras día es buscar ¿a quién? A Dios. Esa tiene que ser una prioridad alta, fundamental en lo que usted hace. Hoy día escuchamos que tiene que haber tiempo de calidad para los hijos, tiene que haber tiempo de calidad para la esposa, tiene que haber tiempo de calidad para todo, tiene que tener usted tiempos de hobby, de ta. Eso nos dice el mundo. Bueno, la Biblia nos dice primero Dios y después saque lo demás. Establezca usted su tiempo devocional. Escoja una hora, cúmplala, esfuércese, hermano. No deje que le roben esto, porque esa es su bendición. Y Dios descenderá sobre su vida con todo, con su presencia, con todo su poder, con toda su gloria, y usted podrá escuchar la voz de Dios.